Déjame decirte algo que quizá te incomode. Nos enseñaron mal. Nos dijeron, sé bueno, no digas nada, aguántate, calla para no perder. Y crecimos creyendo que ser bueno era una virtud cuando muchas veces ha sido una condena. Porque ser bueno sin inteligencia te vuelve débil, te vuelve manipulable, te vuelve cansado, frustrado, invisible. Hoy no vengo a enseñarte a ser malo. Vengo a enseñarte a dejar de ser ingenuo, a dejar de regalar tu energía, a dejar de vivir para agradar. Hoy te digo algo claro. Deja de ser bueno y empieza a ser inteligente. Nos enseñaron que ser bueno era suficiente. Que portarnos bien, obedecer, aguantar, ceder y sacrificarnos nos iba a garantizar amor, reconocimiento y respeto. Crecimos escuchando frases como sé humilde, no hagas problemas, mejor quédate callado, el que es bueno siempre gana. Y sin darnos cuenta, empezamos a confundir la bondad con el valor personal. Pero la vida tarde o temprano se encarga de mostrarnos una verdad incómoda. Ser bueno no te hace valioso automáticamente. Porque el valor no nace de cuánto das, sino de cuánto te respetas. Una persona puede ser amable, generosa, solidaria y aún así ser tratada como si no importara. ¿Por qué? Porque el mundo no responde solo a la intención, responde a la postura. Si tú no reconoces tu propio valor, nadie lo va a hacer por ti. El problema no es ser bueno. El problema es creer que por ser bueno los demás están obligados a tratarte bien. Mira lo que pasa en el trabajo. El que siempre llega temprano, el que nunca se queja, el que cubre turnos, el que hace favores sin preguntar, el que dice sí a todo. Al principio lo elogian, pero con el tiempo se vuelve invisible. No lo ascienden, no lo consultan, no lo respetan. No porque sea malo, sino porque nunca dejó claro que su tiempo, su esfuerzo y su capacidad tenían un precio. Mientras tanto, otro, quizá menos amable pero más consciente de su valor, pone límites, negocia, se hace respetar y avanza. Ser bueno sin dignidad es regalarte, es enseñarles a los demás cómo tratarte. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces, estás enviando un mensaje silencioso, esto es lo que valgo. Y la gente, consciente o inconscientemente, aprende rápido. No te pisan porque sean crueles, te pisan porque no hay resistencia, porque confundiste la humildad con la anulación personal. La verdadera bondad nace de la fuerza, no de la necesidad. Cuando eres bueno porque no sabes decir que no, no es virtud, es miedo. Miedo a perder, miedo al rechazo, miedo a quedar mal. Pero cuando eres bueno desde la elección, desde la seguridad de que puedes irte si no te respetan, ahí la bondad tiene peso, tiene carácter, tiene valor. Ser valioso es saber cuándo dar y cuándo parar. Es entender que tu tiempo no es infinito, que tu energía no es gratuita, que tu presencia importa. No tienes que levantar la voz, ni volverte agresivo, ni pisar a otros. Basta con algo más difícil, reconocer tu propio valor y actuar en consecuencia. Porque cuando tú te valoras, el mundo se ajusta. Y cuando no lo haces, no importa cuán bueno seas, siempre habrá alguien dispuesto a aprovecharse. Hay una verdad que cuesta aceptar porque nos quita el papel de víctima, pero cuando la entiendes te devuelve el control. La gente no te hace daño por sí sola, tú se los permites. Suena duro, sí, pero es liberador. Porque si el poder estuvo en tus manos desde el inicio, también está ahí la salida. Nadie cruza una puerta que nunca estuvo abierta. Nadie se queda donde claramente no hay espacio. Desde pequeños nos enseñaron a aguantar, a no incomodar, a no poner límites para no parecer egoístas. Y así crecimos dejando pasar comentarios, abusos disfrazados de bromas, faltas de respeto pequeñas que con el tiempo se volvieron enormes. Al principio duele poco, casi no se siente, pero cada vez que callas algo que te lastima, te abandonas un poco. Y cuando te abandonas muchas veces, la gente aprende que contigo todo se puede. El problema no es la persona que se aprovecha. Personas así siempre van a existir. El verdadero problema es no haber marcado el límite a tiempo, porque el respeto no aparece solo, se construye. Y se construye cuando dices esto no. Aunque te tiemble la voz, aunque tengas miedo de perder a alguien, aunque te incomode el silencio que viene después. Mira las relaciones personales. ¿Cuántas veces alguien te habló mal y lo dejaste pasar? ¿Cuántas veces te fallaron y lo justificaste? ¿Cuántas veces dijiste no pasa nada cuando por dentro sí pasaba? Cada una de esas veces fue una invitación inconsciente a que lo repitieran. No porque seas débil, sino porque fuiste demasiado comprensivo con quien no lo merecía.
Poner límites no es atacar, no es pelear, no es gritar, es algo mucho más simple y mucho más poderoso, es claridad. Es decir, con calma, qué aceptas y qué no. Y aquí viene algo importante, cuando empiezas a poner límites, algunas personas se van a molestar, no porque seas injusto, sino porque estaban cómodas cruzándolos. Y su incomodidad no es tu culpa. La inteligencia emocional no es aguantar todo con una sonrisa, es saber retirarte a tiempo, es entender que no tienes que quedarte donde te lastiman solo para demostrar que eres buena persona. Porque una persona inteligente no se queda a convencer a nadie de su valor. Se respeta y deja que el mundo reaccione. Y cuando empiezas a hacerlo, algo cambia. No todos se van, algunos ajustan su comportamiento, otros desaparecen, pero los que se quedan de verdad, con respeto, con cuidado, con límites claros. Y ahí descubres algo esencial. Perder a quien solo estaba porque no te respetabas no es una pérdida, es un alivio. Porque nadie puede hacerte daño de forma constante si tú decides no permitirlo. El día que entiendes eso, dejas de vivir a la defensiva y empiezas a vivir con dignidad. Ser inteligente no es hablar más, es saber cuándo hablar. Y esa es una de las lecciones más difíciles de aprender, porque al bueno le enseñaron que explicar todo es una obligación, que aclarar, justificar, defenderse y dar razones es una forma de ser correcto. Entonces habla de más, cuenta lo que siente, lo que piensa, lo que planea, lo que teme, y sin darse cuenta se expone. El problema no es hablar, el problema es hablar sin filtro y sin estrategia. El silencio tiene mala fama, pero es una de las herramientas más poderosas que existen. La persona inteligente entiende que no todo merece una respuesta y que no todo el mundo merece acceso a tu mundo interior. Cuando explicas de más te debilitas, cuando justificas cada decisión te colocas en una posición inferior como si necesitaras permiso para ser quien eres. Y la vida no respeta a quien pide permiso para existir. Observa cualquier discusión, el bueno se apresura a responder, interrumpe, se defiende, se altera, quiere ser entendido a toda costa, el inteligente escucha, respira, analiza, deja que el otro se revele solo. Porque cuando alguien habla demasiado, siempre termina mostrando sus intenciones, sus inseguridades y sus límites. El silencio, bien usado, es un espejo que incomoda. En el trabajo pasa igual. El que habla primero suele perder ventaja. El que se justifica antes de que lo acusen se delata. El que explica sus decisiones sin que nadie se lo pida transmite inseguridad. En cambio, el que responde con calma, con pocas palabras y con firmeza, genera respeto, no porque sea arrogante, sino porque sabe quién es y no necesita convencer a nadie. Hablar menos no significa ser frío ni distante, significa ser selectivo, significa entender que tus palabras tienen peso y que no deben gastarse en cualquiera. Cada vez que cuentas tus planes a la persona equivocada, los expones a la crítica, a la envidia o al sabotaje. Cada vez que explicas tus límites en exceso, das material para que los negocien. A veces, el límite más claro es una acción, no un discurso. Saber cuándo callar también es saber cuándo hablar, porque el inteligente no es silencioso por miedo, es silencioso por control, y cuando decide hablar lo hace con intención. No grita, no suplica, no se justifica, dice lo necesario y se detiene. Esa pausa incomoda, pero también impone. En esa pausa hay seguridad. Hay algo que muchos descubren tarde. No tienes que aclarar malentendidos con quien no quiere entenderte. No tienes que explicar tu valor a quien ya decidió no verlo. No tienes que defender tu paz frente a quien vive del conflicto. A veces la respuesta más inteligente es ninguna. Cuando aprendes a manejar el silencio, dejas de reaccionar por impulso y empiezas a moverte con conciencia, y en ese momento tu voz deja de ser ruido y se convierte en autoridad. Ser bueno muchas veces te hace confundir lealtad con costumbre. Te quedas, aguantas y defiendes a personas solo porque han estado ahí desde hace tiempo. Porque compartieron una etapa, una historia, un pasado, pero la inteligencia te enseña algo doloroso y necesario. No todos los que caminaron contigo merecen seguir caminando a tu lado. La lealtad ciega es peligrosa. Te ata a personas que ya no te respetan, que ya no te cuidan, que ya no celebran tu crecimiento, y tú por ser bueno, sigues ahí. Sigues justificando actitudes, minimizando faltas de respeto, perdonando lo que se repite, no porque esté bien, sino porque te cuesta soltar. Porque te dijeron que abandonar es traición, cuando en realidad muchas veces es supervivencia emocional. Hay personas que fueron importantes en una etapa, pero no están hechas para acompañarte en la siguiente. Y eso no las convierte en villanas ni te convierte a ti en ingrato. Simplemente significa que los caminos ya no coinciden. El problema es cuando sigues siendo leal a alguien que ya dejó de serlo contigo. Ahí la bondad se vuelve una cadena.
Mira cuántas relaciones se sostienen solo por historia, amistades donde ya no hay apoyo, solo crítica, familias donde hay obligación pero no respeto, equipos donde das todo y recibes poco. Y aún así sigues, porque así eres tú. Pero ser inteligente es entender que la lealtad debe ser recíproca, no perfecta, pero sí justa. La inteligencia emocional te enseña a observar acciones, no palabras. Hay personas que dicen siempre voy a estar, pero desaparecen cuando más los necesitas. Otras no prometen nada, pero se quedan. El bueno cree en promesas, el inteligente cree en hechos, porque los hechos no mienten. Soltar no siempre es hacer ruido, a veces es silencio, es dejar de explicar, es tomar distancia sin anunciarlo, es dejar de insistir donde no hay interés. No todo cierre necesita un discurso. Algunos solo necesitan decisión, y esa decisión duele pero libera. Cuando empiezas a elegir mejor a quién le das tu lealtad, cambia todo. Dejas de sentirte usado, cansado, decepcionado. Tu energía deja de irse en sostener relaciones rotas y empieza a invertirse en vínculos sanos. Y ahí descubres algo importante. La paz no viene de tener a todos cerca, viene de tener a los correctos. Ser inteligente no es volverte frío, es volverte consciente, es entender que no todos merecen acceso a tu tiempo, tu confianza y tu corazón. Y cuando aprendes eso, la lealtad deja de ser una carga y se convierte en un honor que pocos pueden sostener. Ser bueno te vuelve reactivo. Vives desde la emoción del momento, desde lo que sientes ahora, desde lo que te provocan. Si te atacan, respondes. Si te critican, explotas. Si te ignoran, te duele. Tus decisiones nacen del impulso, no de la claridad. Y aunque tengas buenas intenciones, terminas perdiendo porque juegas el juego del otro, no el tuyo. La inteligencia, en cambio, te enseña a detenerte, a no contestar en caliente, a no decidir en medio del enojo, la tristeza o el orgullo herido, porque una emoción intensa dura minutos, pero una decisión tomada desde ahí puede costarte años. El inteligente entiende que no todo se enfrenta de inmediato y que no todo se resuelve con palabras. Piensa en una discusión común. El bueno siente que debe defenderse, explicarse, demostrar que tiene razón, levanta la voz, interrumpe, insiste. Sale cansado, frustrado, con la sensación de haber perdido algo, aunque ganó la discusión. El inteligente observa, escucha, deja pasar el momento. No porque no tenga argumentos, sino porque sabe que discutir con alguien dominado por la emoción es inútil. Espera. Y cuando el ambiente se enfría, decide si vale la pena hablar o simplemente seguir adelante. Ser estratégico no es ser manipulador, es ser consciente del contexto, es elegir la batalla, el momento y la forma. En el trabajo, por ejemplo, el bueno reacciona a cada comentario, a cada crítica, a cada provocación. El inteligente guarda información, analiza movimientos, construye con paciencia. No quema puentes por impulso ni se sabotea por orgullo. Las emociones son humanas y necesarias, pero no deben manejar el volante. Cuando dejas que lo emocional dirija tu vida, pierdes perspectiva. Cuando aprendes a observar lo que sientes sin actuar de inmediato, ganas poder. No reprimes, regulas, no explotas, canalizas. Un ejemplo claro, recibir una injusticia. El bueno estalla, se queja con todo, se expone, se desgasta. El inteligente registra lo ocurrido, documenta, evalúa opciones y actúa en el momento correcto. Uno descarga emoción, el otro construye resultado. La estrategia también implica saber retirarse. A veces la jugada más inteligente no es avanzar, sino parar, no insistir, no forzar, no perseguir. El bueno persigue por apego. El inteligente se mueve por visión. Cuando pasas de lo emocional a lo estratégico, tu vida cambia de ritmo. Ya no reaccionas a todo, ya no te desgastas por cada palabra ajena. Empiezas a moverte con intención. Y esa calma, esa pausa, esa claridad es lo que muchos confunden con frialdad, cuando en realidad es madurez. Porque el que controla sus emociones controla sus decisiones, y el que controla sus decisiones controla su camino. Decir no es difícil porque nos enseñaron que complacer es bueno y que negarnos es egoísta. Crecemos pensando que siempre debemos ceder, ayudar, dar más de lo que tenemos y aceptar situaciones que nos incomodan. Nos llenan de culpa. Pero ¿cómo le vas a decir que no? Piensa en los demás, no seas cruel. Y ahí empieza un círculo que desgasta, que roba energía, que te hace sentir atrapado en tu propia vida. Pero la verdad es clara, decir no no es egoísmo, es responsabilidad. Es cuidar tu tiempo, tu energía y tu espacio.
Es reconocer que no puedes ser útil ni estar presente para otros si primero no te cuidas a ti mismo. La culpa que sentimos al decir no, no es un castigo moral, es el reflejo de la programación que recibimos desde niños. Y esa programación hay que romperla si queremos vivir con dignidad. Cuando aprendes a decir no sin miedo, algo cambia. Las personas empiezan a respetarte porque la gente valora lo que es difícil de conseguir. Si siempre dices sí, todo el mundo viene a ti como si tu tiempo y tus recursos fueran infinitos y nunca se cuestionan tus límites. Pero cuando dices no con firmeza, estás mostrando tu valor. Estás diciendo que tu tiempo y tu energía tienen precio y ese mensaje, aunque incómodo para algunos, es necesario para tu libertad. No se trata de decir no a todo, se trata de elegir a quién, cuándo y cómo le das tu sí. Es decir, sí desde la conciencia y el deseo genuino, no desde la obligación o el miedo al rechazo. Por eso, una persona que sabe decir no, no se queda atrapada en relaciones tóxicas, compromisos imposibles ni situaciones que no le suman. Su bondad no se desperdicia, su tiempo no se diluye. Piénsalo así, cuando eres incapaz de decir no, tu bondad se convierte en deuda. Te quedas agotado, resentido, frustrado. Y al final, quien recibe tu ayuda no siempre aprecia el sacrificio, lo da por sentado. En cambio, cuando aprendes a poner límites claros, tu bondad deja de ser un sacrificio y se vuelve un regalo consciente. Das porque quieres, no porque debes. Un ejemplo cotidiano, alguien te pide un favor que te roba tiempo para tus proyectos o tu descanso. El bueno siente culpa y acepta, aunque eso le pese. El inteligente evalúa, decide y dice no, sí corresponde, no lo hace con enojo ni con arrogancia, lo hace con firmeza y claridad. El resultado, respeta su espacio, mantiene su energía y paradójicamente aumenta el respeto de los demás hacia él. Decir no destruye relaciones, la revela. Separas lo que es auténtico de lo que es interés, lo que es recíproco de lo que es unilateral. Cada no bien dado es un acto de inteligencia y amor propio. Es un paso hacia una vida donde tú eres prioridad y no el fondo de pantalla de las necesidades de otros. Cuando empiezas a practicarlo, la sensación es liberadora. Descubres que la culpa desaparece, que tu energía se multiplica y que las personas correctas permanecen, mientras que las que solo buscaban aprovecharse se alejan. Ahí entiendes que el no bien colocado no es un límite para los demás, sino un puente hacia tu propia libertad. Una de las trampas más grandes de ser bueno es tomar todo de manera personal. Cada crítica, cada indiferencia, cada acción que te duele se siente como un ataque directo a tu ser. Y así vives cargando resentimiento, frustración y miedo, reaccionando a todo lo que sucede a tu alrededor. El problema es que la vida no gira en torno a ti. La mayoría de las acciones de los demás no tienen que ver contigo, sino con ellos mismos. Pero el bueno no lo entiende. El inteligente sí. Cuando aprendes que no todo es personal, comienzas a vivir con libertad. Empiezas a distinguir entre lo que merece tu atención y lo que no. ¿Entiendes que la crítica de alguien puede reflejar su propia inseguridad, su miedo o su frustración, no un fallo tuyo? Aprendes a recibir palabras duras sin sentirte atacado, porque tu autoestima no depende del juicio ajeno. Te vuelves fuerte no por levantar la voz, sino por mantener la calma cuando todos esperan que reacciones. Este cambio de perspectiva es poderoso. Te permite responder con claridad en lugar de reaccionar con impulsividad. Te permite tomar distancia emocional cuando algo no vale tu energía. Te permite elegir tus batallas, porque entiendes que no todo conflicto necesita tu participación. Mientras el bueno se desgasta peleando cada discusión, defendiendo cada comentario, justificando cada acción, el inteligente observa, analiza y decide si vale la pena invertir su tiempo y su energía. Piénsalo así, ¿cuántas veces te has sentido herido por algo que en realidad no tenía nada que ver contigo? ¿Cuántas veces reaccionaste de manera exagerada porque asumiste que la intención de otro era dañarte? Cada vez que haces esto, cedes tu poder. Cada vez que tomas lo externo como personal, dejas que otros manejen tus emociones. La inteligencia consiste en recuperar ese poder, en darte cuenta de que tú eliges cómo reaccionar, de que tu paz no depende de lo que hagan o digan los demás. Además, entender que no todo es personal te libera de la carga de agradar a todos. Dejas de buscar aprobación constantemente, dejas de justificar tus decisiones ante cualquiera que tenga opinión, porque sabes que la vida de otros no refleja tu valor y que su opinión no define quién eres. Esto no te hace insensible, te hace consciente. No te vuelves indiferente, te vuelves selectivo.
Empiezas a invertir tu energía en lo que realmente importa, en las personas que merecen tu tiempo, en las causas que realmente suman. La persona inteligente sabe que el mundo seguirá siendo injusto, que habrá críticas, conflictos y decepciones, pero ya no las internaliza, ya no permite que definan su día, su estado de ánimo o su autoestima. Mantiene su equilibrio mientras otros pierden la calma. Su fuerza reside en la estabilidad emocional, en la capacidad de no reaccionar ante todo, en la claridad de diferenciar entre lo personal y lo ajeno. Cuando entiendes esto te das cuenta de algo. La paz interior no se gana evitando problemas, sino controlando cómo los percibes. No se gana tratando de complacer a todos, sino respetando tus límites y tus emociones. Y cuando logras eso, finalmente eres libre, porque nadie puede herirte de verdad si no lo permites. La verdadera bondad no nace de la debilidad. Y aquí es donde muchos se equivocan. Muchos creen que ser bueno significa ceder siempre, disculparse por existir, sacrificar sus deseos por los demás. Pero esa bondad no tiene valor, es una ilusión que solo desgasta. La verdadera bondad nace de la fuerza, de la seguridad en uno mismo, de la claridad sobre lo que eres y lo que mereces. Cuando eres fuerte puedes elegir ser bueno. Cuando eres débil, tu bondad se convierte en sumisión. Ser fuerte no significa ser agresivo ni insensible, significa tener control sobre tu tiempo, tu energía y tu mente. Significa poder ayudar, amar, dar y apoyar sin sentir que te estás perdiendo en el proceso. Porque la bondad que nace de la debilidad siempre llega acompañada de resentimiento. Das porque no sabes decir que no, das porque temes perder, das porque sientes que no hay otra opción. La bondad inteligente, en cambio, se da desde el poder. Das porque quieres, das porque puedes, das porque no te va a costar perder tu equilibrio. Piensa en personas que inspiran respeto y admiración. No son necesariamente las más buenas según los estándares de siempre. Son personas firmes, con límites claros, que saben elegir cuándo ayudar, cuándo retirarse y cuándo hablar. Su bondad no se confunde con sumisión, se reconoce como un acto consciente, fuerte, generoso y valioso. Y esa es la diferencia. Ser bueno por costumbre es un acto pasivo. Ser bueno desde la fuerza es un acto de autoridad y libertad. Muchos cometen el error de creer que la bondad se mide por la cantidad de veces que dices sí, por las veces que soportas injusticias o por cuántos sacrificios haces. Pero la vida no funciona así. La bondad no se mide por el dolor que toleras, se mide por la intención y por la capacidad de actuar sin perder tu dignidad. Dar sin poder defender tu tiempo, tu corazón y tu energía no es noble, es un desperdicio. La bondad que importa es la que viene acompañada de conciencia y fuerza. Cuando eres fuerte, puedes mirar a alguien a los ojos y decir no sin culpa, puedes alejarte de quienes no te valoran, puedes establecer límites claros y seguir siendo generoso sin que te vean como débil. Esa bondad genera respeto, influencia y admiración. No se trata de demostrar nada, sino de vivir con integridad y autenticidad. Cuando dejas de ser bueno por miedo y empiezas a ser bueno por elección, algo cambia. Tu bondad deja de ser sacrificio y se convierte en poder. Ser inteligente, firme y estratégico no mata la bondad, la transforma. Te libera de la carga de agradar, de justificar, de soportar injusticias. Te permite dar y amar con intensidad, pero también con claridad. Te permite ser generoso sin agotarte, ser empático sin permitir que te pisoteen, ser solidario sin que te roben. Esa es la bondad que construye respeto, relaciones sanas y una vida digna. Cuando finalmente entiendes esto, ves que ser bueno no es suficiente, que la inteligencia emocional, los límites y la fuerza son esenciales. La bondad consciente es una elección poderosa. Y esa elección te convierte en alguien que no solo es bueno, sino valioso, respetado y libre. Porque la verdadera bondad nace del poder, no de la debilidad. Y cuando la dominas, tu vida cambia para siempre. Hoy te he mostrado algo que quizá te cuesta aceptar. Ser bueno no es suficiente. Ser bueno sin inteligencia, sin límites, sin estrategia, sin respeto por tu propio valor, te vuelve vulnerable, invisible y agotado. Nos enseñaron a ceder, a callar, a agradar, a poner a otros antes que a nosotros mismos, pero eso no es nobleza, eso es sumisión. Y la vida no premia la sumisión, premia la fuerza consciente. Dejar de ser bueno por costumbre y empezar a ser inteligente no significa volverse frío ni egoísta. Significa entender que tu tiempo, tu energía y tu corazón tienen valor. Significa elegir cuándo decir sí y cuándo decir no, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo acercarte y cuándo alejarte. Significa reconocer que no todo es personal y que no todos merecen tu lealtad. La inteligencia transforma tu bondad en poder, tu generosidad en respeto y tu calma en autoridad.
Hoy te invito a mirar tu vida con honestidad. Pregúntate, ¿a quién le he dado demasiado sin recibir respeto? ¿Dónde he permitido que me utilicen por miedo a perder algo que no era mío? ¿Qué decisiones he tomado impulsado por la emoción en lugar de la claridad? Cada respuesta es un paso hacia la libertad. Cada límite que estableces es un acto de amor propio. Cada no bien colocado es una victoria silenciosa. Deja de ser bueno solo para agradar. Deja de sacrificarte para que otros estén cómodos. Empieza a ser inteligente, firme y consciente. Solo así tu bondad tendrá valor, tu energía será respetada y tu vida se llenará de propósito. La verdadera transformación empieza cuando decides que tu bienestar no es negociable, porque la bondad poderosa no nace de la debilidad, nace de la fuerza, y la fuerza consciente cambia todo. Hoy elige ser inteligente, hoy elige vivir con dignidad, hoy empieza a ser dueño de tu vida,